Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más para compartir un espacio donde exploramos historias, analizamos relaciones y, en general, nos sumergimos en el fascinante mundo de las emociones humanas. Hoy vamos a hablar de un amor que trasciende las barreras, un vínculo que desafía el tiempo y la distancia, un sentimiento tan profundo que parece incluso burlar a la mismísima muerte. Vamos a explorar la historia de Halil y Esla, un amor que muchos consideran inmortal, una llama que arde con más fuerza que cualquier adversidad. Antes de que nos adentremos en esta apasionante narrativa, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Aquí encontrarás contenido similar cada semana, análisis profundos de relaciones, reflexiones sobre la vida y, en general, un espacio para conectar y compartir nuestras experiencias. Así que si te gusta lo que ves, no dudes en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, pongámonos cómodos y preparémonos para viajar a través del tiempo y el espacio, para descubrir la historia de Halil y Esla. Prepárense para emocionarse, para reflexionar y para creer, aunque sea por un momento, en la magia del amor eterno. La historia de Halil y Esla, como muchas grandes historias de amor, no es un cuento de hadas perfecto. No está exenta de obstáculos, de desafíos y de momentos de profunda tristeza. Pero es precisamente esa combinación de alegría y dolor, de esperanza y desesperación, lo que la convierte en una historia tan conmovedora y tan resonante para tantas personas. No es una historia que se pueda resumir en un simple cliché romántico, es una saga compleja, llena de matices y de profundidades que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor verdadero. Imaginemos por un momento a Halil, un hombre de principios, con un corazón noble y una mirada llena de determinación. Es un hombre sencillo, trabajador, que valora la honestidad y la lealtad por encima de todo. Su vida hasta el momento de conocer a Esla, era tranquila, predecible, casi monótona. Trabajaba en el campo cultivando la tierra con el sudor de su frente, como lo habían hecho su padre y su abuelo antes que él. Era un hombre arraigado a sus raíces, a sus costumbres, a la tierra que lo había visto nacer. Sus días se medían por el sol, por las estaciones, por el ciclo de la vida. No aspiraba a la riqueza ni a la fama, solo a una vida sencilla y honesta. Pero todo cambió en el instante en que sus ojos se cruzaron con los de ella. ¿Y Esla? Esla es una mujer vibrante, llena de vida, con una energía contagiosa y una sonrisa capaz de iluminar la habitación más oscura. Es una mujer independiente, fuerte, que lucha por sus sueños y que no teme desafiar las convenciones. A diferencia de Halil, Esla había crecido en la ciudad, rodeada de luces, de ruidos, de gente. Había estudiado, había viajado, había conocido el mundo. Era una mujer moderna, cosmopolita, con una mente abierta y un espíritu aventurero. Su pasión era la fotografía, capturar la belleza del mundo a través de su lente. Soñaba con convertirse en una fotógrafa reconocida, con mostrar su trabajo al mundo y con inspirar a otros a ver la belleza en las cosas simples. Su espíritu libre y su pasión por la vida cautivaron a Halil desde el primer momento. Era como un ave exótica que había volado hasta su tranquilo rincón del mundo, llenándolo de color y de alegría. Su encuentro fue fortuito, un cruce de caminos que parecía predestinado. Dicen que el destino tenía planeado que sus vidas se entrelazaran, que sus almas se reconocieran en medio de la multitud. Esla se había escapado de la ciudad para pasar unos días en el campo, buscando un respiro del ajetreo y del estrés de la vida urbana. Quería conectar con la naturaleza, respirar aire puro y encontrar la inspiración para su próximo proyecto fotográfico. Se había alojado en una pequeña posada en el pueblo donde vivía Halil. Una tarde, mientras caminaba por los campos, buscando el ángulo perfecto para una fotografía, se encontró con Halil. Él estaba trabajando en su campo, arando la tierra con un viejo tractor. Sus miradas se cruzaron y por un instante el tiempo pareció detenerse. Desde el primer instante sintieron una conexión inexplicable, una atracción magnética que los atrajo el uno hacia el otro. El amor entre Halil y Esla floreció rápidamente como una flor silvestre que brota en primavera. A pesar de sus diferencias, encontraron una conexión profunda, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Se enamoraron profundamente con una intensidad que los consumía por completo. Pasaban horas hablando, compartiendo sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Él le contaba historias de su vida en el campo, de sus animales, de sus cosechas.
Ella le hablaba de la ciudad, de sus amigos, de sus viajes. Se conocían a un nivel profundo, entendiendo el lenguaje silencioso de sus corazones. Él admiraba su espíritu libre y su pasión por la vida. Ella se sentía atraída por su honestidad, su nobleza y su conexión con la tierra. Pero como suele suceder en las grandes historias de amor, su felicidad no duraría para siempre. La vida, caprichosa y a veces cruel, les tenía reservadas pruebas difíciles, obstáculos que pondrían a prueba la fortaleza de su amor. No era solo una cuestión de diferencias sociales o culturales. Había algo más, algo que se cernía sobre ellos como una sombra, algo que amenazaba con separarlos para siempre. En primer lugar, la oposición de sus familias. Procedían de mundos diferentes con valores y creencias distintas. La familia de Alil era tradicional, conservadora, arraigada a sus costumbres. Veían a Esla como una intrusa, una mujer de la ciudad que no encajaba en su mundo. Pensaban que ella no era lo suficientemente buena para Alil, que lo iba a corromper con sus ideas modernas y su estilo de vida liberal. La familia de Esla, por otro lado, no entendía que veía ella en Alil. Lo consideraban un hombre sencillo, sin ambiciones, que no podría darle la vida que ella merecía. Creían que ella estaba desperdiciando su talento y su potencial al quedarse en el campo con él. Sus familias no aprobaban su relación, creyendo que no eran compatibles, que su amor estaba destinado al fracaso. Intentaron separarlos, manipularlos, incluso recurrieron a la mentira y al engaño. Pero Alil y Esla, aferrados a su amor, se negaron a ceder. Lucharon contra viento y marea, defendiendo su relación con uñas y dientes. Él se enfrentó a su padre, defendiendo su derecho a amar a quien quisiera. Ella desafió a su madre, negándose a regresar a la ciudad y renunciando a las expectativas que tenían para ella. Pero la oposición familiar no fue el único obstáculo que tuvieron que enfrentar. Surgieron problemas económicos, enfermedades, malentendidos que amenazaron con destruir su relación. La cosecha de Alil se perdió por una sequía, dejándolo sin ingresos y con deudas. Esla sufrió un accidente que la dejó con una lesión en la mano, impidiéndole tomar fotografías. Hubo momentos de desesperación, de dudas, incluso de amargura. Hubo discusiones, lágrimas, noches en vela. Pero a pesar de todo, nunca se rindieron. Siempre encontraron la manera de superar las dificultades, de perdonarse mutuamente y de seguir adelante. Se apoyaban el uno al otro compartiendo sus cargas y celebrando sus pequeñas victorias. Él la ayudaba con su rehabilitación, animándola a seguir intentando tomar fotografías. Ella lo ayudaba con el trabajo en el campo, aprendiendo a cultivar la tierra y a cuidar de los animales. La clave de su fortaleza, de su capacidad para superar cualquier obstáculo, residía en su amor incondicional, en su compromiso mutuo y en su fe inquebrantable en su relación. Se amaban tal como eran, con sus virtudes y sus defectos. Se aceptaban el uno al otro sin intentar cambiarlo. Se apoyaban en los momentos difíciles, se animaban a seguir adelante y se celebraban mutuamente los éxitos. Su amor era un refugio, un lugar seguro donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Pero la prueba más dura de su amor llegaría con la enfermedad de Esla. Un día, Esla comenzó a sentirse mal. Al principio pensaron que era solo una gripe, pero los síntomas persistieron y empeoraron. Después de varias visitas al médico y de numerosas pruebas, recibieron el diagnóstico: Esla tenía una enfermedad rara e incurable. Una enfermedad cruel e implacable que consumió su cuerpo poco a poco. Alil estuvo a su lado en todo momento, cuidándola, mimándola, dándole todo su amor y su apoyo. Dejó de trabajar en el campo para poder estar con ella las 24 horas del día. No se separó de ella ni un solo instante, convirtiéndose en su enfermero, su confidente y su mejor amigo. La acompañaba a sus citas médicas, la ayudaba con sus necesidades diarias, le contaba historias para distraerla del dolor. Esla, a pesar del dolor y el sufrimiento, nunca perdió su espíritu luchador ni su alegría de vivir. Siguió sonriendo, amando, viviendo cada día como si fuera el último. Se negaba a dejar que la enfermedad la definiera. Siguió tomando fotografías, aunque le costara mucho esfuerzo. Escribió un diario compartiendo sus pensamientos y sus sentimientos. Inspiró a otros con su valentía y su optimismo. Y Alil, inspirado por su valentía, se mantuvo fuerte, positivo, dándole esperanzas y ánimos. Se convirtió en su roca, en su faro de luz en medio de la oscuridad.
Le prometió que nunca la dejaría, que estaría con ella hasta el final. Pero el tiempo pasaba y la enfermedad avanzaba inexorablemente. Llegó un momento en que la ciencia no pudo hacer nada más. Los médicos les dijeron que a Esla le quedaban pocos meses de vida. Les recomendaron que pasaran tiempo juntos, que disfrutaran de cada momento, que se despidieran. Fue un golpe devastador. Alil se sintió destrozado, como si el mundo se le viniera encima. Sintió que su vida se desmoronaba. Pero a pesar del dolor, se mantuvo firme, dispuesto a acompañar a Esla hasta el final. Se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para que sus últimos meses fueran lo más felices posible. Los últimos meses de Esla fueron un torbellino de emociones. Hubo momentos de alegría, de risas, de recuerdos compartidos. Recordaron los momentos felices que habían vivido juntos, revivieron sus aventuras, se rieron de sus errores. Pero también hubo momentos de tristeza, de dolor, de despedida. Hablaron de la muerte, del miedo, de la incertidumbre. Se prepararon para lo inevitable. Alil y Esla aprovecharon al máximo cada momento juntos. Viajaron, visitaron lugares que siempre habían soñado conocer, pasaron tiempo con sus seres queridos. Regresaron al lugar donde se habían conocido, recordando el momento mágico en que sus vidas se habían cruzado. Se dijeron todo lo que tenían que decirse, se perdonaron mutuamente cualquier error o malentendido. Se amaron con una intensidad aún mayor, conscientes de que su tiempo juntos era limitado. Se prometieron que su amor seguiría vivo, incluso después de la muerte. Finalmente llegó el día en que Esla falleció. Alil la sostuvo en sus brazos hasta el último aliento, sintiendo cómo su vida se apagaba lentamente. Le susurró al oído palabras de amor, de agradecimiento, de despedida. Le prometió que nunca la olvidaría, que su amor viviría para siempre en su corazón. Fue el momento más doloroso de su vida, una herida que nunca cicatrizaría por completo. Pero a pesar del dolor, Alil encontró consuelo en el recuerdo de su amor. Sabía que Esla siempre estaría con él, en su corazón, en su mente, en su alma. Su amor había sido tan fuerte, tan profundo, que trascendía la muerte. Su amor era un legado, un tesoro que guardaría para siempre. Y así Alil continuó viviendo, honrando la memoria de Esla y manteniendo vivo su amor. Nunca se casó ni tuvo otra relación. Su corazón pertenecía para siempre a Esla, su amor inmortal. Se dedicó a cuidar de la tierra, a cultivar el campo, a mantener vivo el legado de Esla. Creó un jardín en su memoria, plantando las flores que a ella le gustaban. Siguió tomando fotografías, inspirándose en su amor y en su recuerdo. Muchos años después, Alil falleció a una edad avanzada. Dicen que murió con una sonrisa en los labios, soñando con reencontrarse con Esla en el más allá. Dicen que sus almas se reunieron en el cielo, donde su amor seguiría brillando por toda la eternidad. La historia de Alil y Esla es una historia de amor que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la muerte. Es una historia que nos inspira a amar con intensidad, a valorar cada momento y a creer en la magia del amor eterno. Es una historia que nos enseña que el amor no se acaba con la muerte, sino que se transforma, que se convierte en un recuerdo imborrable, en un legado que perdura para siempre. En resumen, hemos explorado la historia de Alil y Esla, un amor que floreció a pesar de la oposición, se fortaleció ante las adversidades y trascendió la muerte. Vimos cómo su compromiso, su fe y su amor incondicional les permitieron superar desafíos y dejar un legado imborrable. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor verdadero y su capacidad para perdurar más allá de las circunstancias. Nos recuerda que el amor es un acto de valentía, un compromiso que requiere esfuerzo y dedicación. Nos enseña que el amor verdadero no es perfecto, pero sí es incondicional. Quiero agradecerles de todo corazón por haber compartido este tiempo conmigo, por haber escuchado esta historia de amor tan conmovedora. Espero que les haya gustado, y que les haya dejado una reflexión positiva. Espero que les haya inspirado a amar con más intensidad, a valorar a sus seres queridos y a creer en la magia del amor eterno. Me encantaría leer sus comentarios y opiniones sobre esta historia. ¿Qué les pareció el amor de Alil y Esla? ¿Creen que el amor verdadero puede ser inmortal? ¿Han experimentado alguna vez un amor así? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus experiencias. Me interesa saber qué piensan, qué sienten, cómo esta historia les ha resonado.
Compartir sus historias también es una forma de mantener vivo el amor y de inspirar a otros a creer en él. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y compartiendo historias que nos inspiren y nos hagan reflexionar. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Recuerden, el amor es la fuerza más poderosa del universo, no lo subestimen.